Las palabras limitan, las palabras dañan, las palabras duelen, las palabras generan posibilidades de cambio. Como que la música instrumental, en cambio, me permitió siempre decir, vamos a vivir a Zurich, vamos, yo toco el saxo. No toco el saxo japonés o el saxo italiano, toco el saxo. Pero no todas las personas han adquirido el conocimiento de lo que verdaderamente significa cada una de las palabras de la misma manera. Somos una hija con su padre, invitados diversos y una psicóloga. Nos gusta pensar que al escuchar estas conversaciones te animarás a tomar el coraje de abrir el diálogo con los tuyos. Ojalá, al final de cada encuentro, seamos capaces de reinterpretar los hechos, de contarnos nuevas historias sobre viejos acontecimientos. Nuestra meta es ser cada vez más libres. Hola papi, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo andas, negra? ¿Todo bien? Aquí un día hermoso, espléndido en Santiago del Estero, todo de 10. Qué lindo, me alegra porque acá también es un día divino y es todo perfecto para tener la conversación que vamos a tener ahora, que es un poco acerca de la palabra y vos tenés siempre una comunicación muy linda y muy abierta y muy fácil y siento que las dificultades que hemos tenido en nuestra relación las hemos podido sobrellevar gracias a tener una buena comunicación. Entonces hoy es un poco de lo que vamos a conversar es el lenguaje como vía de comunicación, como canal, ¿no? Como en este plan de lo importante que son las palabras, el lenguaje, la comunicación y más que nada para mí el sentirse entendido y comprendido, que para mí eso es muy importante, yo que viajo, que por ahí me encuentro en otros países, que hablan otras lenguas que yo no hablo, las dificultades, las adversidades que surgen de esos momentos. ¿Cómo te sentís vos con respecto a la comunicación? Porque yo te siento muy comunicativo. Sí, bien, digamos. Hoy está tan de moda Mm. hablar del tema empático. Muchas veces es por ahí intentar al momento de entablar una relación con algo, una comunicación con alguien o una vinculación con alguien, y qué importante que es no solamente decir lo que uno piensa o siente, sino también lograr hacerse entender. Yo recuerdo que tuve experiencias en la época de la facultad en donde no es lo mismo decir lo que uno sabe, y uno puede ser muy verborrágico y muy transmitir palabras interesantes y llamativas y sorprender a la otra parte, al otro interlocutor. Pero no se trata de sorprender a nadie, sino de hacerse entender, que el otro comprenda la terminología que uno utiliza por ahí muchas veces y que en muchas ocasiones en las relaciones, sean de padres e hijos, entre hermanos, entre familiares inclusive, o aún en una contienda callejera, por llamarlo de alguna manera, en donde uno por ahí se sube de tono ante determinadas circunstancias y por ahí ocurre que se terminan en situaciones a veces peligrosas también. Sí, este Entonces, ciclo, ¿no? De emisor, mensaje y receptor, como que no siempre da toda la vuelta, porque también interpretamos todo con nuestros filtros de interpretación que tenemos por la cultura, por la familia, por la ciudad en donde cada uno ha vivido, la religión o lo que sea, que son como filtritos que se van anteponiendo al mensaje, digamos. Entonces, cuando llega el mensaje, aún lo que decís, hablando en el mismo idioma, en la misma lengua, de la misma ciudad, de la misma cultura, en la misma familia, igual hay filtros que se anteponen y que hacen que no nos podamos comprender. A mí esto de lo que hablas, a mí me resuena mucho más que sin duda con los seres queridos, allegados y con los extraños también, pero me pasaba, a ver qué te despierta esta anécdota, que cuando me mudé a Buenos Aires, que hablo español, y que es el mismo país, sigue siendo mi país y es la Argentina, y nosotros hablamos en Santiago del Estero con este acento, este cantadito, estas R's, estas yo, que por ahí no se usan en Buenos Aires tanto, me sentía incomprendida. Como que me subí un taxi, daba una dirección y decía al barrio de Barracas. Entonces el taxista, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Y era como, y yo, que para mí es natural hablar con R's, decía, ¿qué no entiende? Voy al barrio de Barracas en mi mente interna.
Y el Señor, de verdad, no queriéndome hacer sentir mal, de verdad queriendo entender, pero sin tener una pista de a dónde estaba yendo. Entonces el hombre era, pero no entiendo. Y yo, al barrio de Barracas. Y yo era como que no sé que no entiende. Y no podíamos entender que hablábamos la misma lengua y no nos podíamos comunicar. A mí esa situación, que es una pavadita muy chiquita esta anécdota, me hizo entender por qué muchos santiagueños o mucha gente de otros lugares vuelve siempre a su lugar de origen. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que el tema que hoy nos llama a conversar, que es sentirse comprendido, que no es lo mismo que solo recibir un mensaje. O sea, lo que acabas de decir, uno puede decir una cosa y es mal interpretada por el otro o no es interpretada con el sentido de que el emisor lo ha dado. A veces porque, como decís, el emisor usa un vocabulario muy rebuscado, que quiere como sonar bien, y al final como menos es más, ¿no? A lo simple, a lo llano, a abrirse un poco el pecho, esto que presentas también, la empatía, y ponerse a usar las palabras del alma, del corazón, de los sentimientos, y no tanto el intelecto para sentirse comprendido. En esta línea, ¿qué has tenido momentos así de incomprensión, como decís, con familia, con amigos o en viajes? ¿Qué cosas te han pasado por el estilo? Sí, sí, ocurre, incluso laboralmente también. Mm, Ocurre que muchas veces uno, y por ahí como por ahí, al menos en mi terminología, cuando inicio una conversación con alguien, eh, sean uno por ahí, como vos dices, cree que hablamos la misma lengua, el mismo entendimiento de lo que significan las palabras, pero no todas las personas han adquirido el conocimiento de lo que verdaderamente significa cada una de las palabras de la misma manera. mm, Entonces, muchas veces, sea que uno se lleva de sinónimos, de situaciones parecidas, pero no del verdadero y real y cabal el significado de cada una de las palabras. Entonces, muchas veces, por eso yo termino cuando algo explico y veo que las caras de la otra parte algo o me contestan algo distinto a lo que uno está preguntando, por ejemplo, entonces vuelvo a hacer, hago una repregunta o trato de hacer otra explicación, porque muchas veces aún aquí, como te digo, en Santiago y entre compañeros del trabajo, inclusive, o incluso con personas, incluso de distintas edades, pero por más que sean mayores, pero por ahí tienen esa diferenciación de significados de algunas palabras. Entonces, por ahí no se comprende. Entonces, yo termino mi frase, cuando termino de explicar algo, no sé si me hago entender. Eso es una, ¿me entiendes lo que te quiero decir? A lo mejor quiere que te lo explique de otra manera. Y muchas veces uno por vergüenza dice, no, no, sí entiendo, pero muchas veces sería interesante que en esa comunicación aclaremos, a ver, explícame de otra manera qué es lo que necesitas o qué es lo que preguntas. Así para que de algún modo entre las dos personas y en ese feedback que debe haber en una comunicación, en ese diálogo que muchas veces se malinterpreta algún comentario o en el caso de una relación también he tenido muchas veces de que se malinterpretan gestos desde la comunicación gestual, no verbal, digamos, también muchas veces más la verbal, que muchas veces la verbal, no sé si cuando uno está con prejuicios determinados, por ahí los toma mal y no es lo que el verdadero significado que quiere uno decir muchas veces. qué lindo, todos varios temas que vas presentando. Primero me acuerdo, tenía una compañera del colegio, María Gracia, que no tenía nada de vergüenza de levantar la mano y pedir que le expliquen 5 veces. Y era genial porque cuando uno no entendía un tema, o sea, estabas tranquilo como María Gracia va a preguntar, porque si yo no entendí, ella menos. Entonces ella siempre era como que, ni me importa quedar como la tarada, quiero entender de verdad. Y al final, el que es ignorante y pregunta una vez, pierde la ignorancia en esa única pregunta, y el que no se anima por vergüenza, porque culturalmente nos hacen sentir que si repreguntás y no entendiste a la primera sos tonto, entonces te da vergüenza, no querés ser el tonto, no repreguntás y te quedas ignorante sin saber, capaz de por vida. Entonces, Así es. qué importante y qué valioso es tener ese valor de decir, no, a ver, la verdad no estoy segura de entenderte, me lo explicas de otra forma, esto que presentás. Y también hablas un poco como de cómo uno se emancipa de eso y en los vínculos, en las relaciones, y ahí es donde quiero que nos metamos juntos, que en relaciones amorosas lo que decís. Me encanta esto que hay un lenguaje que es no verbal, que es lo que estamos hablando es como el lenguaje como vehículo, ¿no? Y el lenguaje puede ser tanto hablado como gestual.
Y en el caso de gestual, justo me pasó que me reencontré hace poquito con un chico no sé, con el que salía ahí preadolescente, y entonces sí, y como que tuve una conversación súper bonita y es como, wow, yo te quería mucho, te quería en verdad, de verdad, como que estaba súper en serio en este vínculo, y el chico era como que, wow, yo nunca lo hubiese imaginado, pensé que no te importaba nada y que no, como que, y yo sí es como, ¿cómo? Si yo me brindé y te lo hice saber y estuve ahí súper pendiente, y es como, no sé, pensaba que te daba lo mismo. Y es como, uno cree a veces que está dando todas las señales, verbales y no verbales, también gestuales, esto que decís, y la interpretación del otro es un mundo distinto al que uno cree estar dando. ¿Qué te ha pasado en esos sentidos, papi, de sentirte incomprendido? O vos no Sí, comprender al otro. uno cuando apuesta en alguna relación muchas veces pretende la reciprocidad. Entonces por ahí ocurren, y que me ha ocurrido, esos altibajos en donde para unos es más importante la cuestión afectiva y para la otra parte es más importante el proyecto. Y en esa comunicación que debería ser bien fluida, se malinterpretan los objetivos de cada uno y muchas veces por errores, por no haberse comunicado y haberse transmitido ida y vuelta de ambos lugares, no solamente sinceramente, sino también con el verdadero sentido de las palabras. Qué importante que es la comunicación cuando uno utiliza términos que ambos los registran y que hablar siempre de comunicación lo más sencilla posible, lo más clara posible, con los términos más normales posibles, sin necesidad de ir a palabras raras, ni estrafalarias, ni difíciles, ni de grandes rimbombancias, sino simplemente de decirnos lo que sentimos y lo que queremos y tratando de empujar, como quien dice, a que esa relación crezca por lo principal que debe ser, que es el sentimiento, y no por lo que realmente uno se proyecta. Y qué bárbaro cómo hay distintos tipos de lenguajes. Hoy que estamos hablando de lenguaje como vehículo, hay un libro que tengo justo en mi mesa de luz que me lo han recomendado demasiado. Solo he leído el prólogo hasta aquí, pero ya me animo a recomendarlo con las recomendaciones que he recibido, que son los 5 lenguajes del amor, justamente, ¿no? Y es un libro súper bestseller porque habla justamente de esto que presentás, ¿no? Que es como, a veces hay personas que nos comunicamos en un lenguaje afectivo. Yo soy de tener una comunicación muy afectiva. Hay otras personas que te dicen te amo a través de traerte cosas materiales, te traigo flores, te traigo un regalo y así te estoy diciendo te amo, ¿no? Otras personas son más de el cuidado, es como te cuido, te protejo, mira, te hice la comida, acá está calentita, que llegaste con frío, te hice una sopa, como en gestos, esto que hablábamos de la comunicación no verbal. Y estos desacuerdos empiezan a pasar cuando uno tiene capaz una comunicación. Suponte yo que soy así como muy afectiva, muy queredora de abrazar, y escribo así, como te voy a llenar de besos, cuando te vea, prepárate, te voy a dar un abrazote. No sé, como que yo soy muy afectiva hasta con mis palabras. Hay otros que son de decirlas, otros son de hacer cosas, ¿no? De tener acciones, como que, ay, te compré justo esto que vi que estabas necesitando. Y capaz, suponte, si uno es más de expresarlo verbalmente, ¿no? Porque estamos hablando de otros tipos de comunicación, que no sean solamente el lenguaje, que a veces, como decimos, es bastante intrincado y no siempre es tan fácil de decodificar para el receptor. Entonces, estos otros tipos de lenguajes que es como, por ejemplo, a mí, si alguien me cuenta sus secretos, sus miedos, sus temores, sus deseos, yo siento, esta persona me debe amar, porque me está contando todas estas cosas tan íntimas. Y capaz para el otro, como que eso le da igual. Y esa persona se siente amado si le haces un regalo. Pero quiero decir, en los casos donde uno es más de expresarlo en gestos y otro es más de expresarlo en palabras, y ahí la comunicación y los acuerdos se empiezan a meter en una que no, lo que decís, ¿no? Como que, y también en cuanto a la palabra puntual, es muy importante volver al acuerdo, o sea, como que acordar una y otra vez y hacer como una actualización de los acuerdos y poner en palabras. Las palabras es tan importante. Em, Así es. entonces creo que cada tanto hay siempre que revisar, sea un matrimonio, una relación de trabajo, de la índole que sea una amistad, es como, hey, nosotros teníamos este acuerdo, queremos seguir con este acuerdo, queremos seguir siendo, porque todos cambiamos constantemente. Entonces comunicarnos de la manera que sea, ¿no? También.
Ojalá en palabras, y si no en palabras, en gestos, en afecto, de la demostración del tipo que sea, y también aprender a conocernos y a decirle al otro, mira, yo soy este y así me comunico. Entonces el otro un poco sabe qué esperar del otro también, y en esos términos creo que podemos tener un poquito mejor de comunicación, ¿no? Sí, en ese aspecto eso es valiosísimo que siempre tengamos en cuenta ese detalle, como vos dices. Yo soy también, lo que se hereda no se hurta, que ese es un viejo refrán que se utiliza dentro de nuestras comunidades. Es el tema de que, bueno, yo también soy como vos, sí soy muy presto a las necesidades y bueno, a las comunicaciones con amigos, con amigas, con relaciones también que he tenido. Y siempre queda y trato de ponderar y de valorar eso que a mí me hace sentir mejor en la comunicación y en las necesidades que muchas veces uno por ahí, que capaz que para una persona es todo un mundo, es todo un problema, algo que para otra persona es mucho más sencilla, por decirte, por darte un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que se hablan de un expediente de tribunales, por decirlo de alguna manera, una causa judicial, por llamarlo, y dicen, oh, no, que sí, que sí, empiezan a tener miedo y cuando de algún modo transmitirle la explicación necesaria para darle la tranquilidad de que aún siendo la decisión de un juez que va a intervenir en una decisión que muchas veces está pleiteándose o está en conflicto, pero muchas veces puede buscarse alguna solución sin necesidad de considerar que puede ser dramática o una cuestión de vida o muerte, digamos, por llamarlo. Y hay gente que lo toma de mucha gravedad y de peligrosidad que muchas veces se trauman. Hay mucha gente que queda traumada y se tilda y se ponen a prepararse y a idearse cosas que muchas veces en la cabeza se pasan de revoluciones, que eso es importante en la comunicación, tratar de transmitir para tranquilizar. Totalmente, lo mismo con el médico, ¿no? El médico dice, bueno, vamos a ver cómo hay que intervenir y uno ya siente que lo van a cortar de punta a punta. Entonces la palabra Sí. tiene mucho valor, es por ahora una de los medios o de los vehículos favoritos de la humanidad, ¿no? Así que celebro yo la gente que es capaz de conocerse, de expresarse, de decir, mira, yo soy así porque más o menos me he aprendido a conocer y me expreso de estas maneras y que haya más diálogo, que haya más comunicación para que hayan menos desinterpretaciones o malinterpretaciones. Y yo celebro que vos seas tan comunicativo y que hayamos podido nosotros trabajar en nuestro vínculo y disolver todos esos desafíos que nos han ido pasando, ¿no? A temprana edad, a mediana edad, hasta llegar al punto donde ahora somos dos adultos muy comunicativos, que siento que es gracias a la comunicación y a la palabra que tenemos la bonita relación de la que hoy gozamos los dos. Así que bueno, papito, te agradezco por esta comunicación. Contame. No te olvides del nombre de tu libro, del libro me has nombrado recién. El libro de los 5 lenguajes del amor, sí, los vamos a recomendar, lo vamos a dejar en la cajita de la descripción también para que quien quiera, es un librito súper pequeñito, pero lindo de leer por las referencias que he tenido, así que les recomendamos desde aquí los 5 lenguajes del amor para interpretarnos mejor uno a otros, y te mando un beso totote gigante, papi, que vamos a conversar con el invitado y con Barbie también sobre este tema. Florencio, me encanta tenerte en este ciclo porque el tema que me propusiste para que conversemos, que es un poco el lenguaje como vehículo, que es un tema que veníamos conversando entre nosotros y nos encuentra hoy aquí en tu casa de Mallorca, en este lugar precioso y muy profundos que venimos ahí teniendo unas conversaciones muy ricas. ¿Cómo estás vos para empezar a conversar de esto? Bueno, yo estoy muy bien, estamos conectando, ¿no? Estamos buscando una forma de hablar de algo que realmente estamos hablando fuera de cámara, ¿no? Con algo que estaba presente en nuestra conversación, y estábamos hablando del lenguaje, porque ambos somos como inmigrantes. Claro. Y artistas, ¿no? Le voy a contar a la gente sí, un poquito de tu vida, que sos italiano, de padres argentinos, viviste en Italia hasta los... No, soy argentino. Bueno, sos argentino, Nací pero en Argentina, naciste en Argentina. Ahí o sea está. Contala vos mejor. De padres argentinos. Simplemente viví en Italia de los 3 a los 11 años. De los 3 a los 11. Es una época importante, sí. Claro.
Exacto, entonces me marcó mucho y soy un poco italiano, bastante italiano, por eso. Tienes toda Sí. esta mezcla, y esa mezcla de además distintos lenguajes, pero que se parecen también, genera en un niño también, lo que me contabas fuera de cámara, de que después en la adolescencia te volviste a vivir en Argentina, entonces eras el italiano para los Exacto. argentinos, y cómo el lenguaje le da dirección a la expresión, a lo que uno siente, cómo te frustra cuando no te sale, cómo es difícil no sentirse comprendido. Quiero que empecemos a conversar de todos esos temas por esta búsqueda que has tenido. Y después vos te extendés y nos contás más adelante cómo ha pasado todo hasta el lugar donde estamos hoy. Bueno, el tema, yo primeramente me siento más argentino, nunca me sentí italiano, a pesar Ah, de mira. poder empatizar en Italia con el idioma y la gente y ser italiano y llegar a Argentina como italiano. Así todo, mi lugar siempre fue muy claro de mis abuelos, mis padres, el fútbol, mis costumbres, toda mi raíz, porque soy argentino hace muchas generaciones. Mis abuelos desde hace muchos años que son argentinos. Eran italianos, eran españoles, pero son argentinos y así me sentí siempre yo, argentino. El tema empezó cuando llegas a Argentina siendo italiano, es como que son dos mundos que se chocan un poco, ¿no? Porque sos argentino, pero estás como en un idioma que no te pertenece, no podés expresarte como se expresan tus compañeros. Sí. Eh, Son patrias como hermanas, pero que a la vez he escuchado hace muy poquito que dicen que los argentinos somos italianos que hablamos español. ¿Estás de es un acuerdo poco, con sí, eso? sí, bastante. Y españoles, bueno, somos españoles también, Somos hay mucha españoles. cultura eh, española, ¿no? De hecho, mi madre es de Granada, sus antepasados, o sea que estamos muy mezclados, ¿no? Estamos muy mezclados, son patrias muy hermanadas. Y ahora en cuanto a la cultura, porque sí lo que decís, ¿no? O sea, los italianos, italianos, los españoles, españoles y los argentinos, argentinos, con toda esa mixtura. ¿Qué sentiste como en el lenguaje que es puntual por donde vamos a entrar en esta puertita? ¿Cuáles han sido las barreras de comunicación, de expresión? Porque además sos músico, Ujú. de vocación, de profesión. Entonces ahí hay un nuevo lenguaje también. Entonces, Claro. capaz has descubierto a través de la música ese lenguaje universal del que conversábamos, que se entiende en todas partes, porque de verdad yo creo que con el lenguaje lo importante es sentirse comprendido. O sea, es Exacto, como, sentirse comprendido. no importa suponte, si hablas mal italiano, es casi como si no lo hablaras, Ujú. si no sentís que el otro te entiende cuando haces el delivery. Exacto. Entonces es muy importante sentirse comprendido. Sí, y que el idioma sobre todo sea, lo que más me importa a mí del idioma es que sea, más que sentirme comprendido, que también es importante, es que sea, me permita expresar auténticamente quién soy, ¿no? O sea, con sus matices, con sus dinámicas, que haya una autenticidad, que esté lleno de mi vida el idioma que hablo, ¿no? Porque a veces podemos hablar inglés, pero te faltan, no te faltan solo palabras, te faltan momentos que has vivido en ese idioma, pequeñas, que forman tu ser. Entonces creo que es importante que nuestro idioma o el idioma que vehicular te refleje, ¿no? Si no, siempre te vas a mostrar un poco en un porcentaje que no es completo. Por eso la música instrumental, por eso el saxofón. Como saxofonista, yo creo que inconscientemente pude haber elegido este instrumento eh, como algo que rompe todas esas barreras con las que tuve que lidiar a los 3 años, a los 5 años, a los 11 años. Viví en Holanda 4 años, viví en Zurich 5 años, mi hijo nació en Zurich. Todo, es como que la música instrumental, en cambio, me permitió siempre decir, vamos a vivir a Zurich, vamos, yo toco el saxo. No toco el saxo japonés o el saxo italiano, toco el saxo. Y a pesar de haber hecho discos en diferentes idiomas, grabé un disco en italiano, uno en inglés, uno en castellano, siempre fue como coquetear con el idioma, pero es el saxo lo que me permitió vivir, viajar y sentirme libre. Y parece que no, pero es como tan importante, ahora que hablando con vos, hasta me emociona un poco sentir como lo importante que es tener un trabajo y un oficio que puedas hacer en cualquier sitio. Es Qué como bello. tan potente, ¿no? Decir, vamos a ir a Japón, yo puedo tocar en Japón, claro que puedo tocar en Japón. Y puedo vivir ahí, puedo trabajar automáticamente, no necesito ni un día, puedo tocar al día siguiente. Es increíble, ¿no?
Me encanta eso que decís, ¿no? Yo digo como que hay profesiones que están tocadas como la tuya por la varita mágica, como esto que decís, como ser peluquero, le digo yo a mis amigos peluqueros. Totalmente. Es como pelo hay en todo el mundo, llegás con tu tijera y este es tu instrumento universal que te puede trasladar literal a todo el globo. En un día tenés trabajo. Eso Es es, increíble, ¿no? Los oficios, sí. ¿no? Pues yo soy actriz de oficio y mi oficio toma mucho más tiempo de llegada. Sí, aparte está mucho más conectado al idioma, al país. No podés actuar en Hasta el Japón. acento. Claro, en tu caso, Yo tengo que eh, hablar, yo hablo santiagueño, porteño, hablo mexicano, hablo un poco de español, un poco de todo. Neutro, hablo hace muchos años también, para sentirme comprendida, poder pertenecer y poder trabajar en estos mercados. Yo hablo inglés, por ejemplo, pero yo hablo inglés y necesitaría hablar sin acento inglés para poder encarnar un rol de un personaje, de una persona, de una mujer nacida, nativa de tierras que se hablen en inglés, ¿no? Mientras tenga acento en español, o sea, hablando en inglés tenga mi acento español, voy a ser siempre una actriz extranjera. Y hay menos roles, ¿no? Hay menos posibilidad de trabajo. se reduce. Y se todo. reduce muchísimo. Y vos sí tenés esta bendición Esta de este ventaja, lenguaje ¿no? que has encontrado. ¿Cómo lo has encontrado? ¿En cuál de todos esos momentos de crisis donde decís a los 3, a los 5, a los 11, a los 12, cuando te mudabas a todos estos países? ¿En qué momento fue, wow, este lenguaje es universal? Que encontraste el saxo, que es tu instrumento, que es como Sí. tu continuación de tu cuerpo. Sí, bueno, todo ocurre, las cosas importantes es como que ocurrieron de una forma eh, muy natural, ¿no? Como a los 5 años tuve un accidente en mi mano, me agarré con una puerta y me reventé el dedo. Wow. Y siempre conecto esta experiencia con algo muy fundamental. Como en ese momento, yo no, es como si mi cerebro hubiese tenido que forzarse para aprender a escribir con la otra mano, para aprender a comer con la otra mano. Estuve como discapacitado por un tiempo y activé una parte de mi cerebro. Yo es como lo entiendo el accidente, ¿no? Claro. Como que tuve que activar un lado de mi cerebro que no estaba activo, gracias a este incidente, ¿no? Y eso creo que a mí me generó un cambio en mi forma de ser. Yo recuerdo mi forma que los 5 años y ese accidente marcó un cambio en mi personalidad. Fue muy, muy heavy. Entonces, y estaba mi madre, es como que marcó un momento, ¿no? De crecimiento y me abrió otra dinámica corporal también. Porque no pude hacer nada con esta mano durante un tiempo. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, yo tuve una vez tomando un café con Jodorowsky en Formentera, me senté con él y lo primero que me dice, ¿conocen a Jodorowsky, no? Alejandro Jodorowsky. No. No, bueno, él es un psicomago, inventó la psicomagia y es director de cine, y bueno, y es Ahora que me decís todo un esto, tarotista, ¿no? sí, he escuchado demasiado de él aquí estando en Mallorca. Claro, es un hombre mayor, vive en París. Películas de él han sido subvencionadas por John Lennon. O sea, Sí. es un maestro, ¿no? Qué bonito. Espiritual y un artista enorme. Él escribía las obras para Marcel Marceau. Ah, wow. Metafísica de los años 50, 60, un chileno muy potente. Bueno, yo cuando tuve una reunión con él porque lo busqué, una de las cosas que me dijo, lo primero que me dijo, ¿qué te pasó en el dedo? Y me dijo, tu padre me dijo, tu padre es artesano. Él conectó mi accidente con que mi padre es artesano. Con que tu papá usaba las manos para su trabajo. Como que yo ya no podía ser mi padre, como que estaba liberado. Ah, wow. El accidente me liberó de tener que repetir a mi viejo. Y yo de hecho no pude ser nunca un buen artesano. Cuando lo intenté a los 12, 13 años no tenía habilidad manual porque tuve ese conflicto manual. Pero me permitió ser músico. Entonces conecto que ese accidente en realidad fue el momento donde yo me hice músico. ¿Entendés? Claro, ¿y ya habías tenido contacto con el instrumento? A los 5 años, Sí. no, yo empecé a los 11. Pero la música ya estaba como llegando, porque en mi casa no había mucha música y entonces no había forma. Cuando llegó la música a través de una película, me acuerdo de los Doors que estaba viendo, la de Oliver Stone, ese momento fue que una canción dije, ¿viste cuando sentís que la música decís, esto es hermoso? Te conectó. Descubrí la música. Claro. Descubrí la música con 8 años, tipo, sí, muy tarde. Y ahí empezó. No, ¿cómo? 8 años muy tarde. Bueno, como sensación es tarde. Mi hijo Romeo es como desde que tiene un mes, está rodeado de música todo el día, todo el tiempo.
en mi caso fueron a los 8 años descubrí el poder de una canción, es como muy tarde, ¿no? ¿Sabes qué es bonito de que alguien como vos, que lo que decís, no creciste en un ambiente, yo desearía también haber crecido más rodeada de música, ¿no? Que tengo tantos amigos músicos que siempre me cuentan, no, que en sus casas sonaban discos y los padres bailaban, y no me ha pasado, no ha sido mi experiencia, pero amo la música y me conecta demasiado y me encanta ir y como que hacer support, como apoyar a todos mis amigos artistas, músicos en especial. Pero siento que cuando el arte y la creatividad, y uno es un ser creativo, encuentra su canal siempre en algún lado. Y así sea en tu caso, que capaz no has estado expuesto y lo has encontrado en el camino, como quizás el caso de tu hijo Romeo, que capaz está, como dices, expuesto desde el minuto cero de su nacimiento y quizás le gusta el deporte, ¿no? Y es como tan como que impensado, personal y único el camino de cada uno. No es porque hay otros casos donde sí, un niño como tu hijo nace y ya es músico del vamos, pero porque me encanta esto de que parece contradictorio, pero siento que no, que al final es el camino y el aprendizaje, esto de que hayas no decidido por tu accidente ser artesano o no podido, ¿no? Como que es muy único eso. Y entonces encontrás la música, este lenguaje hermoso del que contás que además te puede llevar a vivir a cualquier parte del mundo, y empezaste a comunicarte a través de eso. Claro, empecé a estudiar y a desarrollar, bueno, esa sensibilidad hacia las canciones. En Argentina tenemos una cultura de canciones tan profunda y tan rica melódicamente, del folclore, o yo crecí con Fito, con Charlie, con canciones llenas de melodías, de cambios de acordes, de riqueza, muy cinemático, muy tanguero. Es como tenemos una suerte increíble de haber crecido con ese poder melódico, ¿no? En Sudamérica, de escuchar a Silvio y a Pablo Milanés, y todo eso un poco es como con lo que yo conecté, y con el jazz. Yo empecé, me enamoré del jazz desde muy chiquito, y bueno, ese fue el camino, ¿no? Después buscar educación, que fuera un límite, porque en La Plata, en esa época, en los 90, no había tantos profesores, no había tanto material, no había internet, es como que todo era diferente, ¿no? Así que fue todo un camino de buscarse, ¿no? Y después con 18 me fui a Europa y ya me quedé viajando y tocando y viviendo y estudiando y creciendo. Y ahí descubriste como esta manera de comunicarte y de este lenguaje que era, como decís, universal, pero como que siento que te acaba de caer el 20 de que no lo habías pensado así, fue más como levanto mi instrumento y voy a ver qué me encuentro. Bueno, en realidad, volviendo un poco a unos años antes, el tema es que en un momento cuando yo le dije a mi papá que quería hacer música, yo quería tocar la batería. Y mi viejo me dijo, viste, mi viejo que es más pragmático, me dijo, ¿la batería vas a tocar? Pero vos llevas diciendo tiempo que te gustaría viajar, ¿cómo lo vas a llevar? Me dice, ¿no? Y eso me acuerdo, y me hizo un comentario como diciendo, toca algo diferente, no sé, ¿el saxo? Él lo dijo, ¿viste? Fue con ese momento y dije, el saxo. ¿Viste? Y ahí está, ahí empezó todo. Esa palabra fue el saxo, y yo ya a los 10 días tenía un profesor y empecé y nunca más lo dejé, ¿no? Se abrió un universo, qué bonito, porque hace un par de días conversábamos sobre que a veces, no sé, Dios, el universo o cualquier fuerza mayor en la que creas, yo pienso que nos habla a través de otros, ¿no? Como esto que dijo tu papá, el saxo, y le dio como al clavo. Como te ha pasado un poquito más acá, ¿no? Ahora que también estás en una etapa como de emprendedor. Sí. Por primera vez siempre has sido como el músico, el dueño de su instrumento y tal, y ahora estás como en otra etapa, que vamos a contar qué pasó en el medio. En el medio después te vas a de Argentina a Europa con tu instrumento, a trabajar de músico por todas partes. Y ya está, eso fue mi vida, o sea, 20 años de viajes tocando el saxo, fusionando músicas diferentes. ¿Sin vivir en ningún lugar fijo? No, viví viví en Ibiza 4 años, volví a Argentina 2 años, luego viví en Holanda, en Ámsterdam 4 años, me fui a la India durante unos meses, me enamoré, y luego me fui a vivir a Suiza, y en Suiza nació mi hijo, y ahora volvimos a España hace 7 años. Bueno, todo esto, todo con el saxo. Y este año, bueno, ocurrió esa cosa de la que hablas un poco, creo que no te refieres al club, sí. de que se nos cruzó la idea se me cruzó la idea de abrir un club de jazz. Pero viene un amigo, como cuando tu papá te señala y sí. El saxo, viene un amigo con el que trabajan juntos y te dice, hey, estás aquí en Mallorca, a ti que te gusta tanto el jazz.
abre un club de jazz. Exacto, me comentó eso un amigo, aparte no era un amigo, es como alguien que vino de Dubái por 2 días y fue súper, hice comentario y hizo, ¡pac! De nuevo pasó eso, y a los 2 días ya salí a caminar por la isla, por el centro y ponía, se alquila club de jazz. Y fue también así como muy natural, ¿no? Y a partir de ese momento, pues me embarqué en esta aventura de abrir un club de jazz en Palma y ahora está funcionando y está abierto hace 2 meses. Pero, repito, como que es como el amor, ¿viste? Son esas cosas que ocurren de una forma casi Inesperada. imparable. Sí. Es como la lluvia, ¿viste? Cae y ya está, no puedes evitarlo, ¿viste? Es inevitable. Claro. Y eso pasó con el club, pasó con muchas cosas, ¿no? Pero también pienso en el tema que nos convoca hoy, que es un poco la palabra y cómo es la palabra de potente, como decís, como vehículo, ¿no? Cómo alguien te dice es esto y uno cae en esas fichas y lo que decís, como el amor, es como algo que va y no puedes parar. Siento que es muy potente y que a veces no le damos este valor de la profundidad que tiene la palabra, cómo tomás el feedback, las referencias, ahora que estás como en esta instancia que hablábamos, ¿no? Donde te llega mucho, porque estás en un lugar de exposición, sos dueño de tu club de jazz en Mallorca, en una ciudad que le gusta mucho la música, que tiene un turismo muy internacional, y entonces los músicos de la ciudad están viendo, los de afuera, y es como toda esta, ¿no? bullicio, vamos a decir. ¿Cómo te llevas con con la palabra de los otros? ¿Cómo te repercute como artista, sabes? Claro, yo siento que estoy como un aprendiz, ¿no? Yo creo que si nos consideramos aprendices en general de todo, siempre tenemos un margen para crecer. Desde el momento que te autodenominas maestro o dueño, es como que limitas las opciones, ¿viste? Es como, entonces el club yo lo siento como un espacio que vino a través mío, pero que es un espacio para todos, ¿viste? Realmente lo siento así, ¿no? Como que tengo un compromiso de no hacerlo demasiado mío, a pesar de que sea mío y de mis socios, pero siento que tengo el compromiso de que es un espacio creativo para que los demás también se expresen y puedan ser y puedan sentirse cómodos y sentirse queridos, admirados. Es como una responsabilidad. Entonces me siento responsable de que las personas que vienen a tocar sobre todo se sientan bien. Y eso lo parí desde un punto muy simple. Tengo que hacer algo que me haga sentir bien a mí. Si me hace sentir bien a mí el sonido, la luz, el espacio y los demás se van a sentir bien también. Y me gustaría tratar a los músicos como me gustaría que me traten a mí. Yo creo que partiendo de eso no me podía equivocar demasiado. Obviamente después te encontrás con un montón de obstáculos del lenguaje, no solo del lenguaje hablado, sino del lenguaje de las conciencias, las personas. Las personas son complejas, hay personas que son difíciles de llevar para mí, es que es muy personal, ¿no? Claro. Entonces eso es un challenge, ¿no? Poder hacer esto con los demás. ¿Cómo te llevas con la crítica y con el halago? Como las dos caras de esa misma moneda, que manejas tu ego. Hoy estuvimos medio conversando un poquitito de eso. ¿Sabes? Como que el halago, como uno como artista que se expone, es bello de recibir. Sí. Y la crítica es como un puñal. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, eso es una buena pregunta. Porque el halago me incomoda en general, me hace sentir, pues soy tímido, lo que me decías hoy, que soy tímido en el escenario. Pero yo porque te miro con el ojo muy fino, sí, no, pero soy tímido. No se te nota. No, pero soy tímido y me enfoco mucho en la música, estoy pensando en eso, pero el halago no sé por qué, pero me incomoda, por eso intento alejarme un poco de eso, de estar demasiado expuesto al halago, y la crítica me duele, pero la crítica le doy un proceso de me duele y después intento corregirla, intento transformarla en algo positivo y actúo para mejorarlo. Entonces en realidad la crítica, estoy más hecho de críticas que de halagos. ¿Sabes qué? Siento lo mismo, es que la crítica nos construye demasiado, la mirada del otro nos construye también. O sea, y el halago a mí me destruye. Yo mucho tiempo lo he sentido así. Es como, no me pongas en esta incomodidad, no me des cumplidos. Es como, me siento, lo estoy tratando en terapia con Barbie, con mi psicóloga, porque digo, ¿cómo puede ser que uno no sea capaz? Porque hay halagos que
que quieren otras cosas también. Exacto, Creo que ahí- yo lo asocio un poco a eso, es como, ¿qué quiere de mí? Te endulzan un poco, Ajá. ¿no? Igual hace bien, Es rico. a mí me encanta cuando me dicen que les gusta lo que hago, que me hace sentir muy bien, me das muchas fuerzas que la gente... Pero por eso me gusta compartirlo, yo soy de halagar. Sí. Lo halago porque creo que ayuda, da fuerzas al otro. Sí. ¿Viste? Es como que nos ayudamos mutuamente valorando lo bueno, no solo lo negativo. Entonces a mí me gusta halagar. Y hay gente que siente que al halagarte te da poder. Entonces hay mucha gente que no te halaga o no te dicen cosas buenas porque hay un juego de poder. Y yo en eso me gusta ser más transparente. Si me gusta algo, te lo digo, porque es como que sé que aunque no te guste en el momento, te hace bien para seguir el camino, sentir que... Porque somos una comunidad, es como que no hay una separación. Cuando estás un poco analizando la sociedad, no hay separación entre los seres humanos, todos queremos más o menos las mismas cosas, ¿no? Y ser felices y ser comprendidos y unos son mejores que otros en algunas cosas y otros, cada uno tiene sus cualidades. Es como que no siento que haya tanta separación en realidad. La separación es como el ego, ¿viste? Cuando vos te separás y pensás que sos diferente a los demás, ahí es cuando empezás a arruinar las cosas, porque te separás del mundo, ¿no? Que es importante separarse para ser creativo y para construir tu mundo creativo y tal, pero después es importante darte cuenta que no estás separado, que es todo parte de una misma creatividad, un mismo colectivo, una conciencia. Y yo creo que está bueno eso de que el artista sepa cuándo separarse y cuándo unirse. Si te separas demasiado te termina comiendo tu personaje, como te puede pasar a Dalí o a grandes artistas que se los come el personaje y después no sabes cómo mantenerlo porque te lo comió y ya no sos parte del presente de tu vecino y de todo eso que en realidad es parte de la música y de todo lo que nos hace ser humanos, ¿viste? Entonces el arte tiene que ser un vehículo para crear siempre y morir con una cierta dignidad humana, ¿no? Qué hermoso mensaje de unión y sí, de unidad, ¿no? Comunitaria. Hermosas palabras, qué lindas, las sentí demasiado. Quiero que nos regales o que te regales a vos mismo, tus deseos y los pongas en palabra. ¿De qué deseas en esta nueva etapa en la que estás con tu bar, esta etapa de emprendedor? Que un poco sos así como perfil bajo, porque además haces muy bien, porque somos argentinos y hay que ser un poco más perfil bajo y es muy bonito este mensaje que nos acabas de dar de unión y de bajar y ser como más cotidianos y corteses y no sensibles a las cosas del día a día. Quiero que pongas en palabras las cosas bonitas que soñás o que te gustaría que pasen, que soñás no, que imaginás, ¿no? Que van a pasar en breve, en lo pronto, con toda esta nueva etapa tuya de emprendedor, con tu bar, con rodeo de todos estos músicos de la ciudad y de otras ciudades. El sueño más grande que tengo en este momento es, siempre sueño con tener una banda que me permita estar liberado en esa estructura, ¿no? Liberado, más libre y más musical y que esa sea una estructura de liberación, ¿no? Que eso es la banda. Que siempre tuve bandas, pero realmente sigo buscándola, ¿no? Y más en este momento, mi mayor deseo a nivel profesión es encontrar esa estructura de personas humanas que me permita a mí también crecer dentro y liberar toda esta energía creativa. Eso es lo que siempre sueño, lo que me mantiene en vela, ¿no? Lo que pienso cada día, lo que ¿Cómo más la soñás? deseo, ¿De ¿no? cuántos integrantes? Vamos, narrow. La verdad es que el sueño que sea un trío o un cuarteto también. No lo tengo tan definido a nivel, pero creo que los dos pueden funcionar, porque lo veo tan difícil encontrar 4 personas que por ahí a veces piensan, bueno, 3 puede funcionar también. Es un tema más que nada de posibilidades, de probabilidades. Entonces, sí, lo sueño así, ¿no? Y que sea un lugar donde poder sentirme muy libre de tocar, de ser como soy, porque esto de la música es así, es como cuanto más auténtico sos vos, mejor la música, ¿no? Claro. ¿Entendés? Y cuanto más mental o más difícil es la relación con los músicos, pues todo se complica. Entonces sueño con esa estructura, sí. Una banda de jazz. Una banda Bueno, de jazz, le pongo jazz, banda de música. Porque ¿no? estás hoy Para no enamorado, cerrarlo. re enamorado
vuelto a enamorar del Del jazz, jazz, de tus sí. inicios, y yo celebro eso, y el club de jazz que tenés es hermoso y se llama The Jazz Lounge. The Jazz Lounge de Florencio Cruz. Lo pueden visitar en Mallorca. Flor, Sí. hermoso. Yo deseo para esa banda, cuando se construya, que sea una banda muy armónica. Yo también, melódica y rítmica. Y rítmica y melódica. Bueno, muchas gracias, un placer. hablar con Volveremos vos. muchas veces. Me encantó tenerte. Gracias, Flor. Gracias. Barbie, hoy vamos a conversar sobre este tema que venimos conversando con mi papá, con este invitado, que es el lenguaje como vehículo. Y yo amo el lenguaje y me parece un tremendo vehículo y tengo muchas ganas de que conversemos nosotras juntas este tema. ¿Cómo estás vos hoy? Bien, Romy, ¿cómo estás? Tema importante o no, porque nos pasamos hablando en realidad. El lenguaje es parte de la vida, ¿no? Pero quizás nunca reparamos en cómo influye y cómo nos influye. Y en los vínculos también, cómo influye y determina muchas veces los vínculos. Y sabes qué, ha sido una sorpresa que cuando el invitado, que fue el que propuso el tema, me dijo, porque él es músico, y es como el lenguaje musical. Y entonces después con mi papá conversamos sobre como el lenguaje gestual también. ¿Cuánto hay de lenguaje de lo que no se dice verbalmente? Entonces Exacto. salieron todos estos otras aristas del lenguaje que no eran solo la palabra hablada y el idioma, sino un poquito de todas estas otras posibilidades. ¿Y vos cómo te encontrás en esta temática? Mira, la palabra es para poner como un significado, es como una herramienta de poder, para poder darle un marco a lo que hoy vamos a conversar. Fíjate que hoy con tanta movilidad en la humanidad post pandemia, me consultan mucho y escucho mucho hablar acerca de la dificultad de pacientes para poder interrelacionarse con personas a nivel vincular emocional con otro idioma. Y una de las cuestiones que sale a la luz es justamente cómo la palabra, ya sea lo paraverbal, por diferencias culturales, como la palabra en sí misma en otro idioma, dificulta la vincularidad. Claro, porque vos Entonces, tenés muchos sí, pacientes internacionales, ¿no? Que tendrán capaz sus parejas o sus trabajos en otros idiomas y también amar en otro exacto. idioma, tener humor en otro Exactamente. idioma, es toda una dificultad a veces. Exactamente. Por eso la palabra hoy está como tomando protagonismo, ¿sí? No solamente teniendo en cuenta que lo vincular nace de una idiosincrasia. Digo, a ver, los latinos somos más cálidos en Ujú. términos generales que culturas quizás más nórdicas. Mm. No te olvides que también no solamente la salud, la enfermedad y son variables coyunturales. Por ejemplo, hay algo que se llama depresión dada por la zona geográfica donde uno esté, depresión corporal. Oh, Lugares donde, digo, el sol da poco, hace mucho frío, la gente no sale de su casa, incide neuroquímicamente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todas estas características van a hacer que las conductas de cada ser sean diferentes. claro. Entonces, no solamente tiene que ver lo vincular con el lugar donde uno habitó, ¿sí? Sino también la forma de expresarle al otro, por ejemplo, que lo quiero. Las culturas nórdicas no son tan de expresar las emociones, entonces por ahí una argentina en lugares nórdicos no va a entender mucho cómo machear con un otro, cómo entender esas señales. Por eso la palabra hoy está tomando un protagonismo fuerte, literal, porque la palabra quita posibilidades por un lado y por otro lado abre posibilidades. Sí, y me doy cuenta, bueno, ahora que ando paseando un poco y viajando y ves un poco tradiciones antiguas y cosas así, y decís que bárbaro que siempre ha sido importante en el sentido de que alguien antes que podía defender un terreno se quedaba con el terreno. Si vos podías defender que eso de verdad era tuyo y cuán importante, o sea, la palabra en esos casos define si puedes o no tener una vivienda, un techo, una tierra, ¿no? Para uno y para los suyos. Entonces como que me hace ver como que creemos que es cosa simple y de verdad, hasta ese punto de que, y pasa hoy en día también, gente que se apropia a veces de terrenos ajenos, pero que defiende también sus porqués, vamos a decir, que es capaz de expresarlo.
Y me pasa a mí vincularmente también, que estoy en pareja hace muchos años y que me llevo muy bien y tenemos, la verdad es que muy buena comunicación, pero somos muy distintos, calculo como todas las parejas en personalidad, y que a veces uno es más tímido y el otro es más extrovertido, y el que es más extrovertido en general tiene como esta facilidad de expresión. Y por ahí mi pareja es un poco más introvertido y le cuesta a veces expresar mejor lo que piensa, lo que siente, lo que le gustaría. Y entonces se empieza ese juego de asumir, que pensé, pero no lo pienses, lo comunicás. Si pensás que, Exactamente. o si cambias de opinión, pensé que te ibas a dar cuenta. No, ¿cómo? O sea, por mucho que te conozca, y estábamos yendo aquí y en el medio decidiste ir a otro lugar, no entiendo. Entonces, como que cuán importante me doy cuenta es la palabra desde la cosa más simple, como en comunicarse para decir, no, cambié de objetivo, ahora estamos yendo a este otro lugar, como también en cosas así gigantes como apropiarte de lo que querés. Bueno, apropiarte suena raro, ¿no? Pero conseguir, vamos Sí, a sí, decir. pero es entendible. Sí, Sí. sí, sí, sí. A ver, las palabras construyen. Vos pensá, Romy, que el aparato psíquico se construye de palabras. Está probado que aquellos chicos que los papás le han dicho, digo, cuestiones no positivas, como que era tonto, que era malo, esos chicos iban creciendo, aunque así no lo fueran, con esa estructura mental de que eran malos y actuaban en consecuencia. Claro. ¿Sí? Siempre hay que entender que hay como un tríptico para llegar a la conducta. Digo, una conducta tiene un origen y es un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, pensamiento que es dado por lo que somos seres únicos y irrepetibles, más toda la coyuntura que nos acompaña en nuestro crecimiento y evolución. Ahora, ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una conducta, una palabra. Mm, Por eso la palabra es la resultante de mucho otro anterior. La palabra es la punta del iceberg, literalmente. Por claro. eso la palabra es lo que somos, es lo que sentimos, son emociones. Por eso, hablando de quizás lo vincular y la palabra, está habiendo literalmente mucha luz, mucha foco sobre estas cuestiones, porque nos estamos dando cuenta con todo este movimiento nómade, entre comillas, que estamos teniendo todos de movernos y buscar nuestro norte, cómo no es tan sencillo comunicar. Porque Mm. comunicar no es algo sutil, que, ¿no? Esta famosa frase de las palabras se las lleva el viento. No, la realidad es que no, que las Ojalá y palabras, fuese así en algunos casos. ojalá, pero no, las palabras limitan, las palabras dañan, las palabras duelen, las palabras generan posibilidades de cambio. Una mamá, por ejemplo, que le dice a un chiquito, dale que vos podés, pero como que no, si no, el chiquito cambia. O limitantes, palabras limitantes, no, pero siempre lo mismo, vos siempre con esta forma, y el chiquito va a actuar en consecuencia. O fíjate esta binomia de ser o estar. Sí, No es lo mismo decir, uy, estoy gorda o, uy, soy gorda, bueno, ¿no? claro. Que es algo que no Salí te puedes quitar tu gorda. ser. Exactamente. Mira, fíjate la diferencia en realidad. Estoy es algo que puede cambiar. Claro. Soy es algo totalmente estructurado, limitante, y ahí no hay posibilidad de cambio. Claro, Entonces y es uno muy lo importante la percibe palabra. como sutil, pero es muy poderosa la sutileza de ser o estar algo que, o sea, Exactamente. si es algo que sos, es algo que de alguna manera tiene una permanencia. Entonces, si decís, soy Exactamente. tonta, no puedes dejar de Exactamente. ser quien sos. Pero es como, estoy tonta, Exacto. estoy medio mareada, estoy con muchas cosas en la cabeza, estoy medio tonta. Es como que es algo que ya va a pasar, yo no soy tonta, ya me avispo, me despabilo, ¿no? A nivel vincular, que una pareja le diga a otro miembro de la pareja, no sé, sos descuidada, no. Digo, eso genera permanencia en el tiempo. Le Wow. genera al otro, el otro es un espejo, ¿no? La palabra de alguna manera limita o expande al otro, ¿no? Ay, sos tonta, no. Hoy estás un poco atolondrada, sí, hoy estoy atolondrada, puedo dormir poco. Fíjate la diferencia, ¿no? Por eso esto de siempre o nunca, todo o nada, soy o estoy, son binomios que hay que tratar de evitar, literalmente. Hay que tratar de evitar las palabras absolutistas. Qué lindo esto que nos presentás, porque esto que comúnmente se dice de las palabras se las lleva el viento, Tal le cual. quita toda la responsabilidad que tiene, que vemos en esta conversación, lo importante, lo responsable que uno tiene que hacerse de lo que va a decir y de verdad Exacto. pensar antes de hablar.
Es Y también real. como se puede perjudicar y como una madre, ay, no, es que sos un inútil, uno escucha estas cosas a diario, o no, es que nosotros, es que somos, yo tengo amigas que se dicen, ah, es que soy tarada, qué tonta soy, que no sé qué, Ujú, o somos, ¿no? Como pareja, ¿no? Es como, no, nosotros nunca vamos ujú, a poder hacer eso, ¿no? Nosotros no podemos. ujú, Es como que ujú. escuchamos mucho de esas cosas y parece como Exacto. chiste a veces, como, ¿cómo lo voy a decir de verdad? Pero es muy potente, es muy poderoso. Yo no le permito a nadie Literalmente. que diga así, cosas como que Mm, reivindicate, es como decir lo que de verdad, porque de verdad las palabras han construido en mi vida muchísimas mm, cosas. Lo que vos decís desde el exacto. pensamiento, desde la energía, seguro que eso es Exacto. como el motor, pero lo que Sí. dispara un poco es la palabra y dispara en el sentido de a la acción, porque a mí me ha pasado, más que nada en esta última relación de este vínculo que tengo amoroso con mi pareja, que cosas que hemos planificado hace 8 años, cuando uno recién está Mm, nuevecito mm, y está mm, soñador y está como, ay, mm, qué lindo sería tener esta vida y hacer esto y vivir aquí, vivir allá y un poco en cada lado y movernos y viajar y conocer y como que en ese mm, momento todo sonaba a un sueño, a una cosa medio idílica, medio utópica y hoy es mm. nuestro presente y yo no dejo de asombrarme y de, ¿sabes cómo me parece maravilloso? Y obviamente además lo conjugo con el agradecimiento, que también es muy Mm. poderoso estar Totalmente. Bueno, es una presente. palabra. El agradecimiento es una, no deja de ser una palabra. Fíjate, el oponopono es una palabra, es una literal. Es algo que expresamos desde nuestra interioridad, pero no deja de ser un sonido, una frecuencia. Y fíjate que está comprobado que el oponopono mantenido durante 365 días realmente produce modificación hasta incluso celular. ¿Sí? La terapia de cuencos no es una palabra, pero es un sonido, es primo hermano de la palabra, ¿sí? En vez de decir una persona, luego dice un objeto, literal, y genera mucho beneficio y mucho cambio. Por eso realmente es muy importante la palabra, porque construye o destruye. Eso es real. Hay que decirla cuando es bonita y hay Mm, que conversar cuando no es lo más bonito, pero hay que ser valientes, ¿no? Creo que mm, va mucho de ser valiente la palabra, como que no lo voy a decir y así nadie me juzga. mm, Porque si lo decís como que el pez muere por la boca y tenemos todas estas cosas de que no, tal mejor cual, no digas. Y el tal ese no cual. decir y ese tapar termina por desbordarse. Yo creo que siempre es, Exacto. ¿no? Como que la comunicación, un tremendo aliado, lo que decís, de la palabra hablada, que suene, no lo que te Mm, imaginaste en tu mente que vas a decir y que el otro va a decir y que potencialmente puede pasar, es lo que mm, seas capaz valientemente de sacar de tu boca y lo que mm, tus mm, oídos puedan ser capaces de escuchar. También eso, ¿no? mm, Como que la palabra hay que oírla y hay que decirlas, las dos cosas, más oídas sería, ¿no? mm, Tendremos que aprender todo un mm. poquito. Yo siempre me pongo eso como que siento que hablo mucho y digo, quiero escuchar más. Siempre tengo. Tenés mucha emoción dentro. Bueno, y eso es lo que sucede. Digo, al haber tanta emoción hay mucha palabra. Eso es lo que vos ves. Es así, Pero literalmente. escuchar también esas palabras, ¿no? Y También, también. Está resonar y bueno como aceptar. equilibrio, como armonía. Lógico, Sí. sí. Me parece bello Sí. como que un poco esto, invitar a que sean valientes los que sea que nos están Mm, escuchando y que hemos como que llevado este tema por distintas aristas, como siempre, y en estos mm, casos es como tanto animarse a decirla y a no sentirse juzgado, ¿no? ¿Cuánto hay de eso, Baru, que mm. uno no dice para que no lo juzguen? ¿Sentís que por eso a veces no nos expresamos mejor? Sí, totalmente. Pues no te olvides que somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales y emocionales. Entonces, en esta binaridad se da que tenemos temor que nos juzguen y siempre hay un temor a ser segregado. Claro. Pero vos sabés que en los estudios de terapia de pareja que se hicieron en Estados Unidos, el creador de la terapia de pareja refiere que es muy importante, mira que estudió parejas 40 años, ¿eh? Mm, Y él, la síntesis es que lo más importante es la comunicación, que es la estructura de un vínculo saludable. Entonces él decía que había observado que las parejas saludables eran aquellas que podían, en base a lo que estás diciendo, ¿no? Totalmente, te lo confirmo, podían decir todo con un nivel de ecuanimidad, o sea, de tono emocional en las palabras medio. Entonces nunca se llega a un pico tan alto del cual después fuera difícil bajar.
Y él hablaba de la importancia de las palabras, la palabra como una piedra, ¿no? Si yo le digo a una pareja, qué sé yo, no sé, sos un lastre, bueno, después de salir de ahí es difícil. Se puede reconducir esa piedra, pero ya el vidrio se rompió porque ya la tiraste. Entonces él hablaba de las palabras como piedras en un vínculo y el saber que lo que uno dice realmente genera un impacto y realmente lo destruye. Entonces él, más allá de todo lo que investigó, mirá, fíjate la simpleza del estudio, que es que las palabras y la comunicación es aquello que diferencia a una pareja que dura y otra que no en encuadres vinculares saludables. ¿Sí? Así que, claro que sí, totalmente Y lo confirmado. conversaba justamente con mi mamá, que es muy Mm. amorosa mi mamá para hablar, y Mm. yo le decía, es tu don, mamá, poder comunicarte con amor, ¿no? Y que las madres por sí tienen como este don, y entonces cuando sientas esa situación de que se está saliendo de control y en lugar de subirte a esa emoción que es de disgusto, de enojo, de combatir, que no es tu mejor lenguaje ese, porque no estás ahí Mm. siempre, no vibras ahí, quédate en tu mejor lenguaje, que es como mejor te comunicas, que es en el amor, aunque el otro esté, digo, capaz el otro necesita sanar con esas palabras, necesita escucharlas. Entonces, también lo que dice Lo Ho'oponopono, ¿no? Como que disculparse también, pedir más disculpas, Exacto, y es muy sanador totalmente. para el que las pide también. Uno siente a veces que si pide disculpas es como va a ser menos que el otro, y no, es Mm. tremendamente sanador disculparse, decir, Exacto. wow, no me di cuenta. Un montón de gente, la gente comete errores y hiere a otros eh, Lógico. sin darse cuenta. Entonces es hermoso poder decir, uy, perdón, disculpas, no me di cuenta. Hay que pronunciar estas palabras tan bellas que tiene nuestro lenguaje. Y todas, Perdona al otro y perdona a uno también. Eso también es importante decirlo. ¿No? No solamente hablarle a la afuera, sino hablarse al adentro. sí, Y la armonía viene de la mano de las buenas palabras. sí. Real. Y a decirlas en voz alta, Barbu, como vos decís, Exactamente. como eso que Mm. suena y que es sanador, que es un instrumento, también escucharse a uno en voz alta decirse, te amo, Es así. y vas a estar Exactamente. bien. Exacto. Yo siempre refiero que para mí la terapia tiene que ser como un laboratorio de ideas en conjunto, donde el objetivo siempre final es la armonía. Y la armonía está buenísimo, que obviamente puede ser transitada junto a un profesional, pero mi objetivo siempre es que la persona se vaya con recursos personales para poder autogenerar esa armonía. Entonces, que sea su mejor coach, su mejor terapeuta por momentos, su mejor amante, su mejor todo en realidad. ¿Sí? Por eso el decirse, y hasta incluso como vos decís en voz alta muchas cuestiones, es formador de qué? De autoestima. Es tan Claro. sencillo muchas veces trabajar sobre la autoestima solos. Es hablándose, literalmente. Claro, y a veces el otro es una excusa para uno escucharse también y aclararse. Es Mi mamá me así. decía, estaba Sí. muy angustiada, me junté con mi amiga y le conté todo esto que me pasaba y le digo, ay, qué Mm. bueno que tenés tu amiga con la que podés conversar. No, no, ella me escucha, yo hablo. Y es muy bueno también tener a alguien con buena escucha porque capaz le necesita expresar y uno no se anima solo en la casa pues se siente como que estaré loco, ¿no? Que estoy hablando solo, pero es muy saludable desde acá. Los animamos a que experimenten hablarse a sí mismos en voz Sí, alta, a decirse cosas totalmente. bonitas. Y a esto, a Exactamente. saber que la Mm. palabra es un vehículo muy potente, que a veces es un tren bala, que a veces es un Es avión así. o un barco, a veces es un auto, a veces es una bici, que nosotros Sí, elegimos qué sí. tan rápido y fuerte va ese vehículo, pero también puede Mm. impactar muy fuerte. Entonces, Literalmente. ser muy Literal. responsables con la palabra y con su uso y usarla para sanar, ¿no? Sanar Como, y sanarse, para afuera y para adentro, es lo mismo. La palabra estamos muy acostumbrados a que es para el otro, al otro interlocutor, ¿no? La palabra también es para uno. De hecho, los mantras que existen en la humanidad, digo, tienen que ver con palabras que uno dice y no los dice para un otro, a veces las dice para uno mismo. Los mantras son sanadores y son nada, expresiones, palabras que uno puede decir, cánticos en la antigüedad. Las religiones vivían a cánticos y claro, eran foco de armonización de esa tribu. Sí, por eso hay que volver mucho al origen como concepto. Y estaría buenísimo que todos nos empecemos a plantear el poder de la palabra, por qué a los antiguos hacían cánticos, ¿sí? Esa frecuencia que todos podemos generar con nuestro propio aparato, ¿sí? Dado para la palabra, como un mantra, ¿sí? Como una repetición de una palabra. Bueno, ¿qué es rezar? claro. Rezar es repetir
una palabra una y otra vez y en voz alta. Y eso armoniza, calma. Sí, así que estaría bueno en estos tiempos turbulentos y con grandes cambios, donde nos comunicamos con personas de diferentes territorios, con diferentes historias, volver un poco al origen, ¿no? ¿Qué es la palabra? ¿Para qué sirve? La importancia de cuidar esa palabra, porque no solamente construimos o destruimos al otro, sino a nosotros mismos también, Qué porque lindo. todos somos uno, finalmente. Qué lindo todo esto que nos invitás y que nos propones siempre, estos cánticos, estos mantras, también, ¿no? Como lo que decís, todas las religiones tienen cantos y mantras y eso es para uno con uno también y armonizarse uno mismo. Así que los invitamos a cualquiera de estas prácticas a que también ahonden un poquitito. Vienen muchos más capítulos en camino, Barbu, y ya sabemos que este es nuestro encuentro mensual, que una vez al mes pueden escribirnos a las redes sociales, mandarnos también ideas de opiniones, de temas que les gustaría que conversemos con mi papá, con algún invitado en especial y con Barbu, por supuesto. Hasta acá, mil gracias, Barbu, por regalarnos todo tu tiempo, tu conocimiento y tus consejos, que son muy valiosos. Un placer acompañarte, Romy. Bueno, yo te regalo mis palabras de amor, que sabes que ya las conoces, pero te las regalo cada vez. Te adoro y te agradezco infinito que seas parte de este proyecto que amo, adoro con la vida hacer. Un besote gigante para vos. Un besito. Y nuestra audiencia. Hasta prontito. Besos, estamos viendo. Chau, chau. Hija Leal es un podcast independiente, apto para todo público, conducido por Romina Leal, con la participación de Bárbara Dukmovic, José Leal y diversos invitados. En audio y sonido, DJ Leo Medina. En la producción general y edición, Lucía Dalbón. Si encuentras valor en este material, te animamos a compartirlo, al igual que a contarnos tu historia de vida a través de comentarios o en mi Instagram, Romita Leal. Todo material es bienvenido y lo recibiremos con mucho cariño. Gracias.